En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Invoquemos la misericordia del Señor sobre nosotros. Tengamos un momento de oración especial por nuestros hermanos del Irak y de esas tierras que el Santo Padre está visitando. Oremos por toda la Iglesia que sufre y pidámosle al Señor que todos nos vayamos preparando, purificando nuestras vidas para celebrar dignamente la Semana Santa, las fiestas de Pascua. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado. Mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí, no te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es día de descanso dedicado al Señor, tu Dios. No harás en el trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que vive contigo, porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ello, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino.
Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y mi salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sorprende en la Santa Biblia ese momento en que un profeta se planta ante la comunidad creyente y ante Dios y puede abrir la boca para decir: estas palabras pronuncia el Señor, esto dice el Señor, esto me dijo que les confiara. En el texto de hoy, en el libro del Éxodo, también hemos comenzado con esa postura. Moisés, ante el pueblo, les dice: el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí. Y nosotros nos preguntamos, y tendríamos que reflexionar, especialmente nosotros, los sacerdotes, nosotros los que presidimos la celebración y explicamos la palabra de Dios, si de verdad estoy explicando la palabra de Dios, si puedo decir esto dice el Señor, o si estoy dando teorías, explicaciones, acomodaciones que son mías. Este tiempo de la Cuaresma es para nosotros,
los celebrantes principales, pero también para todo el pueblo de Dios, para ustedes, esa reflexión. Porque también a veces la esposa dice, mi esposo tiene que hacer esto, yo sé que Dios quiere, o el esposo, o los padres para con los hijos. Buscar la voluntad de Dios y discernir para que no sea nuestro gusto, para que no sea nuestro interés lo que queramos imponer como palabra de Dios. Y es importante porque ese Dios que habló a través de Moisés, que habló a través de los grandes profetas que vamos leyendo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y a través de esos que llamamos profetas menores, Amós, Oseas, etc., ese Dios nos ha hablado ahora rotundamente en Jesucristo. La enseñanza de Jesús, sus obras, incluso cuando son comportamientos tan desconcertantes como ese Jesús manso, bueno, humilde, que llega al templo y que al ver aquella escena se indigna de tal manera que agarra unos cordeles, hace un látigo y comienza a golpear y a volcar, como hemos visto, con santa ira, aquellas estanterías, aquellas mesas del comercio, etc. También ahí tenemos que ver cuál es el mensaje que se nos da en ese comportamiento de Jesús. Dios nos habla en las palabras de Jesús, en los comportamientos de Jesús. Dios nos va a hablar rotundamente en la cruz, en esa pasión, muerte y resurrección que vamos a celebrar. Y esto es lo importante. Estamos viendo cómo el Papa en estos días, con un sacrificio enorme por su edad, por sus condiciones físicas, por las exigencias, ha ido al Irak. Y el Papa ha dicho claramente desde siempre que la Iglesia no hace política. Él no es un político que va para ayudarse o ayudar a ciertos intereses económicos o ideológicos. La Iglesia ilumina las conciencias y por eso que la Iglesia, aunque a algunos los desconcierte hoy día, aunque quisieran otra cosa, sigue la misma línea de San Pablo. Unos buscan sabiduría, ciencia, explicaciones, otros buscan fuerza, poder. Nosotros predicamos a un Cristo pobre y crucificado, que es una estupidez para quienes no tienen fe, pero para quienes tenemos fe es la manifestación del amor de Dios, la manifestación suprema y la salvación. Por eso que en este tiempo de la Cuaresma se nos invita a leer la palabra de Dios y a discernir, a ver qué es palabra de Dios y qué es palabra de los hombres, y se nos invita principalmente a tomar el crucifijo, a ponernos ante él y a ver qué me dice el Señor. El Evangelio nos presenta ese templo de Jerusalén que ha sido mancillado, que ha sido profanado, porque en lugar de ser un lugar de culto, se ha convertido en un mercado. Tenía que haber ese mercado cerca del templo, puesto que había que comprar los animales para el sacrificio, había que cambiar las monedas, pero aquello que debería ser secundario ha pasado a ser lo principal, y por eso es que Jesús se indigna. Y hoy día sería fácil el sacar también ejemplos de ciertas iglesias, ciertas parroquias, ciertos templos, a cuyo alrededor se venden también objetos religiosos, recuerdos, etc. Se hace comercio en definitiva. Y eso hay que revisarlo y hay que purificarlo y si está mal hay que sacarlo. Pero hay algo mucho más profundo. Ya no se profana simplemente un lugar, se profana el santo nombre de Dios,
se profana a Dios mismo. ¿Cuándo? Cuando se lo invoca, cuando en el nombre de Dios se pretende justificar la violencia. Nuestros hermanos del Irak han sufrido y están sufriendo. Hay que pensar que hace unos años en el Irak había más de 1,5 millones de cristianos. Después, con la persecución de que fueron objetos con el cambio de régimen y al llegar el Estado Islámico, etc., en este momento no quedan ni 500,000 de cristianos. Los demás, algunos han sufrido la persecución, la cárcel, la muerte incluso, y otros tuvieron que abandonarlo todo y tuvieron que arrancar, tuvieron que emigrar. En el nombre de Dios, se le llame Dios, se le llame Alá, se le llame Mahoma, y aquí nos encontramos con esa profanación, con esa blasfemia grande de pretender justificar la violencia en nombre de Dios. Y el mensaje, una parte del mensaje que el Papa va a proclamar con sus palabras y con su ida, etc., es esa, que no podemos utilizar la religión, que no podemos utilizar el nombre de Dios para combatir, para torturar, para matar, para ser injustos y violentos contra otros seres humanos que son hermanos nuestros en definitiva. El nombre de Dios es santo y el nombre de Dios nos lleva siempre a descubrir la imagen y semejanza de Dios en ese hombre, en esa mujer que nació en otro país, que tiene quizá otra cultura, que pertenece a otra raza, pero que sin embargo tiene toda la dignidad de persona humana. Jesús es la verdad y hay una frase final que me impresiona terriblemente en este pasaje del Evangelio. Dice que muchos creyeron en él durante esos días de la Pascua al ver lo que Jesús hacía y al ver lo que Jesús predicaba. Pero el evangelista San Juan añade, pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía por dentro. No necesitaba que nadie le informara, bien sabía él lo que había dentro de cada uno. Nosotros necesitamos que nos informen, vamos a tener una entrevista, vamos a recibir a alguien y decimos dime quién es, cómo se llama y queremos saber también cómo es por dentro, pero hasta ahí no más llegamos. Pero el Señor nos conoce y no necesita que nadie vaya a informarle de quién soy yo o de cómo soy. Él me conoce por dentro y cuando Él ve que hay esa buena voluntad, aunque haya pecado, nos va a redimir, va a aceptarlo. Lo que Jesús no acepta es la hipocresía, lo que Jesús no acepta es que queramos jugar con Dios como jugamos con los demás, que queramos presentarnos como buenos, que queramos presentarnos como generosos cuando a lo mejor somos simplemente vanidosos. Ya conocía Él lo que hay dentro de cada uno y en la Cuaresma, ahí ante la cruz, nos encontramos Jesús y yo, Jesús y usted, y Jesús nos conoce y tenemos que aceptar nuestra verdad y con sencillez presentarla ante Él para que nos sane, para que nos purifique. Hermanas, hermanos, lo dije al principio, es impresionante cuando un hombre puede decir estas palabras me habló Dios o estas palabras les habla Dios a ustedes. En la misa nos encontramos con que tenemos la palabra más rotunda. Dios pronunció estas palabras. Dios pronuncia sobre ustedes estas palabras, las palabras de Jesús. Esto es mi cuerpo que se rompe, que se entrega por ustedes. Esta es mi sangre que se derrama para redimirlos a ustedes. Estas son palabras que no son ni teorías, ni son creencias de un sacerdote o de un obispo. Son palabra de Dios y por eso
aunque sea a través de los medios, que llegue también hacia usted y a su familia esta palabra santa y que usted pueda vivir con ese gozo y déjese iluminar por ella. Los invito a que pongamos ante el Señor nuestro deseo de vivir la fe, de hacer de nuestra alma un verdadero templo, rezando. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Al acercarse la Semana Santa, oremos con más insistencia a Dios para que todos nosotros, la multitud de los bautizados y también el mundo entero, nos preparemos a participar dignamente de este sagrado misterio. Por los catecúmenos que van a recibir el bautismo en la próxima fiesta de Pascua, para que se afiancen en la fe y en el conocimiento de los misterios cristianos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los pueblos que necesitan ayuda solidaria, para que se afirme en ellos la paz, la seguridad y el bienestar, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que están afligidos y probados, para que se fortalezcan con la gracia del Espíritu, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por todos y cada uno de los hermanos y hermanas que encontrará ahí, en esas ciudades que visitará, por aquellos que desde la lejanía, en el exilio, pensarán en su tierra, en sus iglesias, y tendrán que ofrecer a Dios ese sufrimiento y ese martirio por su fe, para que todos renovemos nuestra esperanza en Cristo que salva, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos, por todos nosotros, para que aprendamos a ser generosos con el fruto de la penitencia a favor de nuestros hermanos más pobres, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Ten misericordia, Señor, de tu Iglesia suplicante, y atiende a quienes vuelven hacia ti sus corazones, para que al celebrar tus misterios gocen siempre de tu ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, por este sacrificio concédenos que así como te pedimos que perdones nuestros pecados,
perdonemos también nosotros las faltas de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón arrepentido y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación y unidos a los ángeles ministros de tu palabra, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
La oración de Jesús, la misma que rezan nuestros hermanos en Irak, la rezamos en este momento sintiéndonos unidos a todos los cristianos de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Padre, alimentados en la tierra con el pan del cielo, anticipo de la eterna salvación, te suplicamos que lleves a su plenitud el misterio que se realiza en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. En nosotros se va realizando el misterio de la salvación, cuando estamos con salud, cuando celebramos un domingo, pero también cuando estamos trabajando o cuando estamos enfermos. Ofrezcamos la vida y el misterio de nuestros hermanos enfermos por mediación de la Virgen María a la que invocamos. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo cristiano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores, para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La Iglesia en este tiempo de la Cuaresma, antes de darle la bendición, tiene una invocación, una oración también a Dios.
Yo la voy a rezar pidiendo que usted, que su familia puedan disfrutar de la paz, de la serenidad, del cariño en la familia y puedan verse libres de los virus, que aquellos que estén sanos recuperen la salud y que los que están sanos responsablemente nos cuidemos para que no nos lleguen los virus, no nos llegue la enfermedad. Les deseo que pasen así un buen domingo. Padre, dirige los corazones de tus fieles y concédeles generosamente la gracia de permanecer en el amor a ti y al prójimo, para llegar así a la perfección de tu ley. Derrama sobre ellos tu bendición de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayan en paz. Demos gracias a Dios.